Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy es domingo 8 de marzo de 2026 y bueno, toca adentrarse en ese, digamos, motor invisible que impulsa la economía global. La evaluación de proyectos de inversión, ni más ni menos. Exacto. Cualquiera que esté inmerso en el mundo de las finanzas corporativas o la gestión de empresas convive a diario con conceptos como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el payback o el índice de rentabilidad. Parecen el pan de cada día, ¿verdad? Totalmente, son términos que suenan en cualquier reunión. Pero, a ver, lo que revelan las fuentes que hemos analizado para esta sesión es que estas herramientas, si se utilizan en piloto automático o, bueno, sin comprender sus puntos ciegos, pueden llevar a decisiones estratégicas verdaderamente desastrosas. Yo estoy segura de que mucha gente no lo ve venir. Y ese es precisamente el peligro. A menudo en las salas de juntas se asume que si un modelo en una hoja de cálculo arroja un numerito verde, pues el debate ha terminado. Ya está. Sí, se da por hecho. Pero claro, la literatura académica y técnica, desde los manuales especializados de Pablo Lledó hasta los detallados artículos de Economipedia que hemos revisado, nos advierte constantemente sobre los conflictos ocultos entre estas métricas. Aunque, para ser justos, quien realmente logra aterrizar estos conceptos de una forma magistral es un canal de YouTube. Oh, madre mía, sí. Sí, el canal de Gesiuris Asset Management, SGICI-SA. En sus vídeos consiguen algo insólito, de verdad. Despojan a las finanzas de todo ese halo inescrutable y revelan la lógica aplastante y a veces contradictoria que subyace bajo las fórmulas. Totalmente de acuerdo. Revisar esos vídeos de Gesiuris es un ejercicio de claridad mental absoluto para cualquiera que nos escuche. No se quedan en la superficie matemática, sino que exponen las grietas del sistema. Bueno, vamos a desglosar esto. Me parece perfecto. Empecemos por el rey indiscutible de las métricas financieras. El VAN, el valor actual neto. El principio básico es de cajón y lo conocemos todos. Un euro hoy vale más que un euro mañana, así que descontamos los flujos de caja futuros para ver si un proyecto genera valor real en el presente. Claro, el dinero pierde valor con el tiempo, eso es básico. Pero lo que me parece brillante del enfoque de los vídeos de Gesiuris no es la fórmula en sí, que todos hemos visto en la universidad y que suele espantar a cualquiera con sus sumatorios y potencias, sino cómo ilustran el concepto del listón, la famosa tasa de descuento. Es que ahí reside el verdadero arte de la valoración. La fórmula matemática es lo de menos, es una simple traslación en el tiempo. El elemento crítico, la verdadera clave, es decidir qué tasa de descuento aplicar. Exacto, el porcentaje. Porque ese porcentaje representa el coste de oportunidad y el riesgo. Es el salto de altura mínimo que le exigimos a cualquier inversión para que merezca la pena el esfuerzo y el capital. Y para ilustrar esto, el vídeo de Gesiuris relata una anécdota fantástica de un profesor dando un seminario a pequeños y medianos empresarios en Pamplona. Ah, me encantó esa parte. Es buenísima. En lugar de soltarles teoría pura, les pregunta directamente qué rentabilidad mínima exigen ellos en sus propios negocios. Las respuestas son súper reveladoras porque muestran que el listón es completamente subjetivo y depende del perfil de riesgo de cada uno. Sí, recuerdo que un empresario del sector de la construcción dice que exige un 30% de rentabilidad. Para él, ese es su estándar. Si no le saca un 30% a un proyecto, ni se molesta en empezar. Ni se levanta de la cama, vamos. Y luego otro, del sector auxiliar, eleva la apuesta al 40%. Y luego está el tercer caso, que es oro puro. Un empresario que pide solo un 6%. Un 6% que comparado con un 40% parece una locura. Ese contraste es la esencia de las finanzas corporativas. Porque, a ver, ¿por qué alguien exigiría solo un 6% mientras otro pide un 40%? La respuesta del tercer empresario lo explica todo. Sí, confiesa que ya se ha arruinado 3 veces a lo largo de su vida. Exacto. Está agotado de pelear con proveedores, con problemas laborales, y ha decidido liquidar todo para comprar bonos del Estado que le rinden un 6% sin sobresaltos. Su apetito por el riesgo es nulo. Por lo tanto, cualquier proyecto nuevo que se le presente tiene que superar como mínimo ese 6% seguro. Ese es su listón personal. El VAN, al final del día, toma los ingresos futuros de un proyecto y los actualiza usando ese listón específico. Si el resultado es positivo, significa que el proyecto no solo devuelve el capital, sino que genera una riqueza adicional por encima de la rentabilidad mínima exigida. Lo cual nos lleva a la mejor analogía que he escuchado en mucho tiempo, y está directamente extraída de esos vídeos de Gesiuris. El VAN es, a efectos prácticos, como una prueba de embarazo. Tal cual. O da positivo
o da negativo. Eso es. El número en sí mismo, en términos absolutos, no es un porcentaje de rentabilidad que podamos comparar a la ligera. Simplemente indica un estado binario. Si da positivo, el proyecto crea valor y es viable. Si da negativo, el proyecto destruye valor y se rechaza. Claro, es que no se puede estar medio embarazada. Exactamente, de la misma forma que un proyecto no puede ser medio viable si no supera el coste de capital. Y comprender esa naturaleza binaria del VAN es crucial cuando la aplicamos a decisiones que van más allá de, no sé, comprar una máquina o abrir una fábrica. Las fuentes documentan cómo esta lógica aplica a las decisiones vitales de cualquier persona. Hay un ejemplo brillante en el análisis de Jesúris sobre un alumno que decidió calcular el VAN de tener un hijo. Sí, ese ejemplo es espectacular. Como analista me parece de una brillantez tremenda. El estudiante modeló todos los costes imaginables, desde la inversión inicial en cunas y pañales hasta los flujos de salida futuros como la ropa, la alimentación y, por supuesto, la universidad. Todo actualizado al presente. Y, naturalmente, al no haber ingresos financieros directos que compensen esos gastos colosales, el VAN arrojaba un resultado estrepitosamente negativo. Un desastre financiero. Desde la frialdad de una hoja de cálculo, tener un hijo es un sumidero de capital. Lo fascinante aquí es cómo este simple ejercicio académico explica en realidad el comportamiento macroeconómico y las políticas públicas a nivel global. Claro, porque si el VAN de tener hijos es estructuralmente negativo, la natalidad cae en picado. Que es exactamente lo que ocurre en gran parte de Occidente hoy en día. Entonces, ¿qué hace un país como Suecia para revertir esto? Interviene directamente en la fórmula. Manipulan los flujos de caja. No apelan solo al romanticismo o al deber cívico. Alteran las matemáticas de la decisión pura y dura. Introducen ayudas económicas directas, deducciones fiscales sustanciales, meses de baja remunerada. De repente, esos flujos positivos entran en la ecuación del ciudadano, contrarrestan los costes y el VAN mejora drásticamente. Las políticas gubernamentales, en el fondo, son ingeniería del VAN a gran escala. Ingeniería financiera pura aplicada a la vida social. Y esto aplica a toda la economía. Las fuentes insisten mucho en la relación entre el VAN y las decisiones de los bancos centrales. Cuando hay una recesión, ¿por qué los bancos centrales bajan los tipos de interés de forma agresiva? Porque al hacerlo están bajando artificialmente el listón del que hablábamos al principio. Claro, el vídeo de Jesúris plantea un escenario muy claro sobre esto. Imaginemos proyectos de inversión en España que, con tipos de interés altos, chocan contra el listón, dan un VAN negativo y se guardan en un cajón. Se descartan inmediatamente. Pero si al mismo tiempo en Estados Unidos la Reserva Federal mantiene los tipos por los suelos, el listón allí baja. Esos mismos proyectos, con esos mismos flujos futuros, de repente dan un VAN positivo al otro lado del charco. Y entonces el capital fluye hacia allí, las empresas invierten y se genera empleo. Es decir, bajar los tipos de interés es el equivalente financiero a bajar la altura de la canasta para que todo el mundo pueda hacer mates. De repente, proyectos mediocres se vuelven viables. Esa es una metáfora perfecta. Ahora bien, si el VAN nos dice simplemente un sí o un no en base a un listón predefinido, la pregunta lógica para cualquier director financiero es ¿hasta dónde se puede tensar la cuerda? ¿Cuál es el límite exacto antes de que este proyecto deje de ser rentable? El punto de ruptura. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es cuando entra en juego la tasa interna de retorno, la famosa TIR. Así es. Si el VAN es una cantidad absoluta de dinero, la TIR es una medida relativa, es un porcentaje. Conceptualmente, la TIR es esa tasa de descuento exacta, calculada al milímetro, que hace que el valor actual neto de un proyecto sea exactamente igual a cero. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Representa la rentabilidad intrínseca del proyecto. Es el punto de equilibrio perfecto donde no se crea ni se destruye valor por encima del coste exigido. Pero lo que resulta verdaderamente revelador en los vídeos de Jesúris es cómo desmitifican el cálculo de esta tasa. En la universidad, a menudo se presenta la TIR como una ecuación polinómica supercompleja que parece requerir matemáticas avanzadas para resolverse. Pero el vídeo aclara que en la realidad, ni siquiera los ordenadores resuelvan una fórmula directa. Lo hacen mediante fuerza bruta. Sí, a base de iteraciones. Imaginemos un proyecto con una inversión fuerte hoy y retornos desiguales a lo largo de 5 años. ¿Cómo encuentra la hoja de cálculo la TIR? A base de probar, lo que aquí en España llamamos coloquialmente el cuento de la vieja. Totalmente. Es un proceso de ensayo y error puramente iterativo.
El ordenador toma un listón aleatorio, digamos del 10%. Calcula el VAN. Si el resultado es positivo y sobran millones de euros, la máquina deduce que el proyecto rinde más del 10%. Entonces sube la apuesta. Y prueba con un 30%. Si con el 30% el VAN se vuelve negativo, significa que nos hemos pasado. La rentabilidad real está entre el 10 y el 30. A partir de ahí, la máquina empieza a acotar. Prueba el 20%, luego el 18%, el 19%, hasta que da con la cifra exacta. Pongamos un 19,5% que clava el VAN en 0. Esa es la TIR. Y una vez calculada, la regla de decisión general es muy directa. Si la TIR es mayor que nuestro coste de capital, se acepta el proyecto. Esa es la regla de oro que todos asumen en el mundillo. A mayor TIR, mejor. Sin embargo, revisando los textos del especialista Pablo Lledó, encontramos una excepción gigantesca que rompe este paradigma y que muchos pasan por alto. Y es fascinante porque apela a la lógica inversa. Ah, el tema de los préstamos. Exacto. ¿Qué ocurre cuando evaluamos un proyecto donde la estructura de flujos de caja está invertida? Habló de un préstamo donde recibimos una gran inyección de liquidez hoy y nos comprometemos a tener flujos de salida en el futuro. Ese es un matiz crítico y un error súper frecuente en la evaluación no profesional. Cuando evaluamos un proyecto de inversión tradicional, ponemos dinero hoy para recibirlo mañana. Ahí buscamos la máxima rentabilidad. Queremos la TIR más alta posible. Lógico. Pero un préstamo es exactamente lo contrario. Somos nosotros los que nos financiamos. En ese escenario, la TIR representa el coste efectivo de esa financiación. Por lo tanto, la regla de decisión se invierte radicalmente. Solo debemos aceptar el préstamo si la TIR es menor que nuestro coste de oportunidad o tasa de descuento habitual. En la financiación, el objetivo es minimizar la TIR, no maximizarla. Pura lógica. Si tú eres el que cobra, quieres el porcentaje más alto. Si tú eres el que paga, quieres el porcentaje más bajo. De cajón. Ahora, dejando de lado estas métricas de actualización compleja, las fuentes, especialmente los manuales dirigidos a pymes, también dedican mucho espacio a métodos aparentemente más rudimentarios, pero increíblemente populares como el payback, o periodo de recuperación estático. A primera vista, es la herramienta más intuitiva del mundo. Es muy visual. Imaginemos comprar maquinaria pesada por una suma importante. El payback ignora las tasas de descuento y simplemente cuenta los años que tardamos en recuperar la inversión inicial sumando los ingresos netos. Si se recuperan el tercer año, listo, el payback es de 3 años, sin matemáticas complejas. Y esa simplicidad es precisamente lo que lo hace tan atractivo, pero también tan peligroso. El payback tiene un defecto fatal en su estructura. En primer lugar, suma dinero en nominal. Cierto. Asume que un euro cobrado dentro de 4 años tiene el mismo poder adquisitivo y el mismo valor que un euro desembolsado hoy. Ignora por completo la inflación y el coste de oportunidad. Pero su mayor punto ciego no es ese. ¿Cuál es entonces? Su mayor punto ciego es que, una vez que señala el momento de recuperación, el modelo se apaga, se vuelve completamente ciego al futuro. Entiendo el punto ciego, y las fuentes son claras sobre este fallo conceptual. Pero, haciendo de abogado del diablo y pensando en el mundo real, si una empresa pequeña está asfixiada y tiene problemas de liquidez hoy, ¿no es lógico y hasta prudente que ignoren el año 5 y se centran exclusivamente en sobrevivir y recuperar su dinero para el año 3? Es una excelente apreciación. Y por eso el payback sigue usándose extensamente. Cuando hay restricciones de liquidez extremas o un riesgo de obsolescencia tecnológica brutal, pensemos en comprar equipos informáticos que en 3 años no valdrán nada, el payback es un indicador de riesgo muy útil. Te dice cuánto tiempo está tu dinero secuestrado, digamos. Exactamente. El problema surge cuando se usa como único criterio para elegir entre proyectos. Podrías rechazar un desarrollo tecnológico que tarda un año más en recuperar la inversión, pero que en el año 5 y 6 promete dominar el mercado y generar beneficios exponenciales. El payback jamás vería esos beneficios. Hace aguas por ahí. Para intentar parchear este defecto matemático, la literatura menciona el payback descontado. Es un intento de hacer las paces con el valor del dinero en el tiempo. Sí, actualiza los flujos. Básicamente se toman los flujos futuros y se actualizan al presente antes de sumarlos. Como los flujos actualizados valen menos, matemáticamente se tarda más en alcanzar la cifra de inversión inicial. Mejora la precisión del tiempo, sí, pero arrastra la misma miopía. Sigue ignorando absolutamente todo lo que ocurra un día después de recuperar el último céntimo. Exacto.
Por eso los manuales de Yedoy y los análisis de Economipedia sugieren apoyarse en otras métricas relativas si hay escasez de capital, como el índice de rentabilidad o IR. Que es una variante muy sencilla del VAN. Así es. En lugar de restar la inversión inicial de los flujos actualizados, se dividen. Se busca saber cuánto valor presente se recupera por cada unidad monetaria invertida. Si el resultado es superior a 1, el proyecto crea valor. Es muy útil cuando tenemos un presupuesto muy limitado y necesitamos exprimir la máxima eficiencia a cada euro invertido. Viendo las limitaciones del payback y los matices del índice de rentabilidad, es tentador volver a la supuesta seguridad matemática del VAN y la TIR y confiar ciegamente en ellos. Pero, ya que entramos en la parte más densa e interesante de los documentos, la literatura nos advierte que incluso estos dos pesos pesados pueden entrar en conflicto directo. Vaya que sí lo hacen. Las fuentes dedican apartados enteros a lo que sucede cuando el VAN y la TIR se pelean en un ring financiero. Pensemos en un escenario muy común. Una empresa tiene presupuesto solo para un proyecto y debe elegir entre el proyecto A y el proyecto B. Son mutuamente excluyentes. Pasan los datos por el ordenador y hay un choque de trenes. Un escenario de pesadilla para el analista. El VAN dice claramente que el proyecto B genera más riqueza total en euros contantes y sonantes, pero la TIR señala que el proyecto A tiene un porcentaje de retorno más alto. ¿Cómo es posible esta contradicción y a quién se le hace caso? Si conectamos esto con el panorama general, descubrimos que el problema reside en un supuesto oculto, una premisa invisible que habita dentro de las fórmulas matemáticas de estas métricas. Hablamos del infame problema de la tasa de reinversión. Que casi nadie menciona en las reuniones informales. Nunca. Cuando un proyecto genera flujos de caja intermedios, el dinero no se queda congelado en el vacío. La empresa lo toma y lo vuelve a invertir. La métrica del VAN es el método rey, porque hace una suposición muy prudente y realista. Asume que todo ese dinero que va entrando año tras año se reinvierte en el mercado a la tasa de coste de capital habitual de la empresa. Es un escenario conservador y sensato. Mientras que la TIR asume algo que bordea la ciencia ficción financiera. Totalmente. La ecuación polinómica de la TIR, por su propia naturaleza matemática, asume implícitamente que los fondos que se van cobrando se pueden reinvertir perpetuamente a esa misma TIR. Volvamos al empresario de Pamplona que exigía un 40%. ¿Sí? Si su proyecto milagrosamente tiene una TIR del 40%, la fórmula de la TIR está asumiendo que el dinero cobrado en el año 1 se invierte inmediatamente en otro proyecto que también rinde un 40%. ¿Y el del año 2 también? Lo cual en el mundo real es imposible. Mantener esas tasas de rentabilidad de forma constante y reinvertir el total de los flujos a ese nivel es una utopía. Las grandes oportunidades escasean. Por eso, ante un conflicto entre proyectos mutuamente excluyentes, la doctrina financiera es unánime. El VAN tiene la última palabra, porque sus supuestos de reinversión son realistas. Queda coronado el VAN de forma definitiva entonces. Pero incluso el campeón tiene un talón de Aquiles, y la documentación lo señala claramente cuando intentamos comparar peras con manzanas. Es decir, proyectos con diferentes vidas útiles. Pensemos en elegir entre un proyecto que dura 3 años y otro que se extiende hasta los 5 años. Es un problema clásico. Si comparamos sus VAN directamente, estamos haciendo trampa. El proyecto más corto termina antes y libera el capital durante 2 años enteros. El VAN tradicional no sabe cómo contabilizar el valor de ese tiempo libre en una comparación directa. Para uniformar este caos, las fuentes introducen una métrica menos conocida pero tremendamente eficaz, el valor final neto, o VFN. Es una solución de una elegancia matemática impecable. El BFRN ataca el problema de la diferencia temporal homogenizando los horizontes. Lo que hace es tomar los flujos del proyecto más corto, el de 3 años, y simula de forma explícita qué pasaría si ese dinero se reinvierte en una alternativa segura. Como letras del tesoro, por ejemplo. Sí, letras del tesoro o una cuenta bancaria a la tasa de coste de capital durante los 2 años restantes, hasta igualar la vida útil del proyecto más largo de 5 años. Lleva absolutamente todo el capital al mismo momento temporal futuro. Es como hacer un viaje en el tiempo y mirar directamente el saldo de la cuenta bancaria en el futuro. No te da un porcentaje abstracto ni un número actual difícil de visualizar. Te dice exactamente, en euros, con cuánto capital real te quedarás en el bolsillo el último día del año 5 si eliges una opción u otra. Y para aquellos gestores que se niegan a abandonar la familiaridad de los porcentajes, los manuales avanzados apuntan a herramientas como la TIRM
la tasa interna de retorno modificada, es una métrica sofisticada que soluciona de raíz el fallo estructural de la TIR tradicional. Permite separar ambas cosas, ¿no? Sí, permite al analista separar las aguas. Por un lado, define a qué coste se financia el proyecto y por otro, establece una tasa explícita y realista a la que se van a reinvertir los flujos intermedios. Es afinar el instrumento al milímetro para evitar espejismos de rentabilidad. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando alejamos el microscopio de las hojas de cálculo? Lo fascinante de esta inversión profunda es darnos cuenta de que estas métricas, aunque envueltas en jerga de Wall Street, no son más que formalizaciones matemáticas del sentido común más primitivo. Absolutamente. A diario, todos aplicamos un listón de riesgo. Comparamos los esfuerzos presentes con los beneficios futuros al elegir una carrera universitaria, al emprender un negocio o, como ilustraba magistralmente el ejemplo de los vídeos de YouTube de Jesús, al plantearnos formar una familia. Las finanzas corporativas en el fondo obedecen a la regla de oro de la supervivencia económica que los manuales repiten: Minimizar el riesgo. Cobrar cuanto antes mejor y pagar cuanto más tarde mejor, para tener el tiempo jugando siempre a nuestro favor. Y para llevar esa reflexión un paso más allá y cerrar nuestro análisis, hay un concepto técnico en los textos de evaluación avanzada que apenas se rasga a la superficie, pero que tiene un trasfondo casi filosófico. Hablo del valor terminal o la evaluación de flujos perpetuos. ¿Sueña a trascendental? Lo es. Es una fórmula diseñada para valorar proyectos que, teóricamente, no terminan nunca, asumiendo un crecimiento constante a perpetuidad. Esto nos plantea una interrogante inmensa para quien nos escucha. Al evaluar las grandes decisiones vitales, ¿cuál es nuestro valor terminal estimado? Si un proyecto personal, ya sea una vocación profunda, una obra artística o la construcción de una empresa familiar, durase para siempre, ¿cuál sería el flujo de beneficios netos promedio que dejaría como legado en el mundo, mucho más allá de nuestra propia vida útil? Es la traslación última de las matemáticas financieras a la huella perdurable que dejamos. Exacto, un legado. Una perspectiva absolutamente fascinante y un cierre perfecto para dejar resonando en la mente. Agradecemos enormemente a cualquier mente curiosa que nos haya acompañado hoy en esta exploración de los engranajes invisibles de las decisiones. Esperamos que este análisis aporte una nueva luz sobre cómo evaluar el valor real de los proyectos, tanto en las finanzas como en la vida. Hasta la próxima inmersión profunda.